Bienvenidos multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulo 71 al 76. Señora Rivería, por favor, haga todo lo posible. Todos. Darlo todo. ¿Acaso sabes lo que dices, mocoso? El rostro de Loki se había vuelto tan oscuro como el fondo de una olla, sus manos se frotaban salvajemente las sienes mientras murmuraba para sí misma. No solo está desafiando a mamá, una NVL6, le está pidiendo que lo dé todo. ¿Acaso estamos a punto de perder a un niño precioso de nuestra familia? A su lado, Finn se mordió el pulgar, frunciendo el ceño tan fuerte que le dolía, lanzando a Rivería repetidas miradas llenas de señales desesperadas de por favor, no lo escuches. Incluso Ash, parada atrás, no pudo evitar dar un paso adelante para intentar disuadir a Rivería de tomar en serio las palabras de Ryota. Como la persona más cercana a Rivería en la familia, Ace sabía exactamente cuán poderosos eran realmente los 9 infiernos. No era solo una cuestión de poder de hechizo abrumador o habilidad física, sino la forma en que combinaba estructuras de hechizos complejas con cánticos encadenados. Una verdadera obra de arte. Ataque, defensa, curación. 3 categorías de magia, cada una de las cuales Rivería podría tejer a través de 3 fases separadas de lanzamiento. Precisamente por eso se ganó el nombre de 9 infiernos. Mamá Rivería era el pilar mágico que siempre había estado a la vanguardia durante las expediciones. Si se ponía seria, incluso la propia Ice podría no resistir el ataque de su torrente mágico. Loki dio un paso adelante, ya a medio camino empujando a Ryota hacia la salida. De ninguna manera, Ryota, vendrás conmigo a la enfermería ahora mismo. Obviamente te has quemado el cerebro con la fiebre. Pero justo en ese momento, Rivería de repente habló. Loki, déjalo intentarlo. Ella miró a los ojos claros e inquebrantables de Ryota, una onda apenas visible se agitaba en lo profundo de su mirada. Aquella no fue la imprudencia de un tonto, ni la arrogancia de alguien cegado por el orgullo. Era algo más. Una confianza que solo alguien que realmente poseía poder podía mostrar. Era exactamente la misma expresión que Ash había tenido la primera vez que se enfrentó a un monstruo. Rivería recordó esa luz tranquila y ardiente en los ojos de Ace en aquel entonces, y ahora, la vio nuevamente en Ryota. Entonces ella decidió. Tenía que intentarlo. Como mínimo, podría destruir esas ideas poco realistas que tiene en la mente. Esto no es una broma, Ryota. Acabamos de criar a este genio con tanto cuidado. ¿Qué pasa si se lastima? Mientras bajaba del segundo piso al patio trasero, Loki no tenía idea de cuántas veces se había repetido, pero el significado siempre era el mismo. Olvídate de luchar contra Rivería o Otar, simplemente ve a explorar la mazmorra como es debido, eso es suficiente. Incluso Finn se había sumado, intentando disuadirlo. Pero rodeado por todos lados por sus voces preocupadas, Ryota solo sonrió y respondió con calma. No te preocupes, es solo un entrenamiento, no una pelea real. Conozco mis límites. Loki estaba tan furioso por su actitud tranquila y maníaca que casi explotó. ¿Límites? Si conocieras tus límites, no dirías esas tonterías. Al ver que Ryota seguía sonriendo como si nada pudiera sacudirlo, Loki se cruzó de brazos, completamente furiosa. Está bien, adelante. Después de que Rivería te deje inconsciente, me ahorraré la molestia de arrastrarte a la cama. Aunque dijo eso, Loki siguió guiñándole el ojo frenéticamente a Rivería, prácticamente rogándole que se lo tomara con calma. Lamentablemente, ese tipo de charla secreta a simple vista fue completamente inútil. Pronto, el grupo llegó al patio trasero de prácticas de Dueling Manor, donde ya se habían reunido bastantes miembros de la familia. Lefilla, las hermanas Ryute, Bette y Raúl aparecieron, claramente habiendo escuchado sobre esta ridícula noticia de Ryota desafía a Rivería. Señora Ash, ¿Ryota realmente habla en serio sobre esto? Lefilla ya había perdido la cuenta de cuántas veces había estado en ese patio trasero, siendo testigo de la serie de acrobacias escandalosas de Ryota. Ace dejó escapar un silencioso y luego respondió. No parece que esté bromeando.
Rivería dio un paso al centro del campo, fijando su mirada en Ryota frente a ella. La magia está prohibida dentro de las murallas de la ciudad de Horario, así que solo usaré magia defensiva. Ataca. Si logras atravesar mis defensas, ganas. Basu Indane. Esa era la magia ofensiva de Rivería. Cada etapa podría cubrir un área muy amplia, completamente inadecuada para su uso dentro de Horario. Incluso una prueba de lanzamiento sencilla podría destruir todo el patio trasero de Dulig Manor. Entonces ella eligió la defensa. Cuando Ryota había entrenado con Ash, Rivería había visto todo. La velocidad, los reflejos y la técnica de Ryota, todo estaba más allá de lo que cualquier jugador normal de nivel 1 o 2 podría lograr. Ese partido había plantado las semillas de la curiosidad en su corazón. Así que ahora le estaba dando a Ryota esta oportunidad, y quizás también se estaba dando una respuesta a sí misma. Ryota asintió levemente. Entendido, Lady Rivería. Rivería no perdió el tiempo, levantó su bastón y comenzó su cántico. En ese mismo momento, su magia comenzó a tejerse. Cuando la última sílaba salió de sus labios, un manto visible de luz envolvió rápidamente su cuerpo. Este era el hechizo defensivo de Rivería, capaz de curar su cuerpo al mismo tiempo que fortalecía sus resistencias físicas y mágicas. Una fina capa de luz radiante se aferró a ella como agua ondulante, como si estuviera bendecida por espíritus santos, e incluso el mero rastro de maná que liberó llenó a todos los presentes con un asombro opresivo. Este era el poder del nivel 6. TCH, parece que esa última expedición hizo a mamá aún más fuerte. Al escuchar a Rivería declarar que no atacaría, Loki finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, pasando al modo espectador. Si él puede romper eso, diablos, con gusto derribaría a este patio trasero yo mismo. No puede romperlo. Finn observaba hacia adelante, la magia defensiva de Rivera no es algo que se pueda comparar con las barreras ordinarias. Bete y los demás compartieron el mismo sentimiento. En el centro del campo de práctica, Ryota miraba fijamente esa capa de luz brillante, con la comisura de su boca curvándose ligeramente. Y en el siguiente instante, sus ojos se entrecerraron bruscamente y sus pupilas se torcieron en un patrón extraño y complejo. Doble Mangekyo Sharingan. Totalmente desatado. Sintió como si un poder monstruoso despertase lentamente dentro de él, el suelo tembló y el aire a su alrededor pareció desgarrarse. ¿Qué está pasando? Finn se aferró a la barandilla frente a él, con el ceño fuertemente fruncido. Lefilla detrás de él se había puesto completamente pálida, tartamudeando, ¿magia? Esa es la magia de Ryota. Rivería, en el centro del campo, percibió de inmediato que algo andaba mal. Su mirada se endureció al comenzar un nuevo cántico en el acto. Reúnanse, aliento de la tierra, mi nombre es Alf. Las sílabas brotaron a una velocidad increíble y la magia reunida se tejió formando una segunda barrera protectora similar a un velo que floreció lentamente a su alrededor. Este era el segundo nivel de los hechizos defensivos de Rivería, conocido por ser capaz de repeler prácticamente todos los ataques enemigos. Al mismo tiempo, Ryota murmuró suavemente. Susanoo, forma inicial. En el siguiente momento, ¡boom! Un enorme brazo y caja torácica de chakra azul y violeta brotaron, envolviendo a Ryota con una velocidad aterradora. Crack, 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 crack. A medida que la estructura esquelética terminó de formarse, las losas bajo los pies de Ryota comenzaron a astillarse y grietas como telarañas se extendieron por todo el patio trasero. Luego se abalanzó, blandiendo ese enorme brazo de chakra hacia Rivería. Peligro. Las pupilas de Rivería se contrajeron y el maná surgió como una marea. Un intrincado y antiguo círculo mágico floreció a sus pies, y su poder se reunió desde todas las direcciones. Baila alrededor del espíritu de la atmósfera, señor de la luz. Haz un contrato con el guardián del bosque y envuélvenos con la canción de la tierra. Conviértete en una gran barrera de luz forestal y protégenos. Mi nombre es Alf. Cuando completó el canto, surgió una enorme barrera hemisférica, una cúpula mágica cristalina que la envolvió por completo. La magia defensiva de tercer nivel más poderosa de Rivería. ¡Bang! La colosal mano de chakra se estrelló contra la cúpula. ¡Crack! Una fractura apareció en la superficie de la barrera, pero apenas medio segundo después, el formidable control de maná de Rivería la suavizó como si fuera agua ondulante.
Aún así, en medio de la barrera, Rivería frunció el ceño profundamente. Esa fuerza destructiva, un solo impacto había bastado para romper su integridad. Mientras tanto, Ryota levantó una ceja ligeramente y murmuró: «Te subestimé, Lady Rivería». Luego susurró de nuevo: «Susanoo, primera forma». GRRR, GRRRR, con un sonido escalofriante de hueso retorciéndose, la construcción de chakra alrededor de Ryota comenzó a transformarse rápidamente. La caja torácica de color azul y violeta se retorció como algo vivo y se elevó detrás de él hasta adquirir la forma de un gigantesco esqueleto de medio torso. Donde antes había una mano de chakra gigante, apareció una segunda en un abrir y cerrar de ojos. Ir. Con la orden de Ryota, las dos enormes manos se movieron hacia adelante simultáneamente, golpeando la barrera desde ambos lados. ¡Bam! Un impacto atronador sacudió todo el patio, las vallas que los rodeaban se derrumbaron y volaron piedras rotas y polvo. Y luego, crack. La barrera de tercer nivel de Rivería, incapaz de soportar una fuerza tan aterradora desde ambas direcciones, se hizo añicos como un cristal. ¡Bum! El maná explotó hacia afuera en una onda expansiva, obligando a Rivería a tambalearse hacia atrás varios pasos. Sus pies se hundieron en el suelo, su túnica se agitó salvajemente a su alrededor, su pecho se agitó y su rostro se llenó de pura conmoción e incredulidad. Los ojos de Rivería estaban fijos en el enorme fantasma esquelético y en el chico de abajo, cuya mirada todavía estaba tan tranquila, incluso con una leve sonrisa en sus labios. A lo lejos, Finn casi se muerde el pulgar de un mordisco, las comisuras de su boca se movían sin control. Bete, Gareth, las hermanas Ryute, todas se quedaron congeladas en el lugar como estatuas. Incluso Ash, que rara vez hacía alguna expresión, tenía la boca abierta en una enorme O. En cuanto a Loki, se quedó allí aturdida durante varios segundos antes de finalmente croar desde su garganta. «¿O nuestro Ryota es realmente nivel 2? Ryota extendió la mano y se tocó la esquina del ojo izquierdo. No hay dolor ni rastro de sangre familiar. Tal como pensaba. Los efectos secundarios que sintió la primera vez que usó el Mangekyo Sharingan no habían aparecido. Esa aplastante sensación de agotamiento de chakra que había estado esperando tampoco llegó. Ryota rápidamente se dio cuenta de que era gracias a las células Ashirama dentro de él que trabajaban silenciosamente su magia. Incluso una mera fusión del 10% de las células del llamado dios Shinobi fue suficiente para otorgarle una actividad celular mejorada, resistencia mental y recuperación de chakra, suprimiendo por completo los efectos secundarios del Mangekyo Sharingan. Pero lo que realmente le sorprendió fue otro chakra, más suave y más profundo, que se agitaba en su interior. Sabio Jutsu Chakra. Como un inmenso depósito, sostenía su cuerpo en absoluto silencio. Desde la primera invocación de la forma inicial de Susanoo hasta el cambio a la primera forma le había llevado apenas 30 segundos. Ryota estaba completamente preparado para colapsar, o al menos sentirse medio lisiado por el agotamiento. Pero en cambio, él todavía estaba de pie, respirando con regularidad, sin siquiera un atisbo de falta de aire. Estos dos tramposos juntos realmente están rotos como el infierno. Pero Ryota no se dejó llevar por la complacencia ni por un segundo. Sintiendo el Mangekyo Sharingan aún girando suavemente en sus ojos, un deseo más profundo ardía dentro de él. Esta no es la meta. Incluso con las células Ashirama y el chakra del Jutsu sabio en este momento, incluso si ya podía controlar de manera estable la primera forma de Susanoo, Ryota sabía que esa era solo una tolerancia temporal otorgada por esos dos aumentos incompletos. No eran suficientes para descansar. Porque los dojutsu que llevaba eran simplemente demasiados. Amaterasu, Tsukuyomi, Kamui, Susanoo, y en el futuro, quizá incluso más. Si quería ejercer todo eso libremente, no había forma de que el 10% fuera suficiente. Más importante aún, Dual Mangekyo no es el final. Lo que Ryota realmente buscaba nunca había sido tanto poder. Él perseguía una cumbre mucho más alta. El eterno Mangekyo Sharingan, el Rinnegan, tal vez incluso el karma de la era de Boruto. No solo para evitar que el Doryoku devore su propio cuerpo, sino para llevar estos dojutsu definitivos a una dimensión más completa, más aterradora y más imparable. Esa fue la escalera de la evolución. El único camino para llegar a la cima.
No importaba si estaba en el mundo shinobi o aquí en horario, tenía que seguir escalando, paso a paso. Uf, exhaló lentamente, dejando que el pensamiento se desvaneciera. Al mismo tiempo, el esqueleto de chakra detrás de él se desmoronó, disolviéndose con la brisa. Miró a su alrededor y finalmente se dio cuenta de que el patio trasero de Dueling Manor era un desastre total. Las grietas se extendían por el suelo, había escombros por todas partes, como si un pequeño campo de batalla lo hubiera arrasado. Riveria estaba frente a él, en silencio, sumida en sus pensamientos, todavía procesando lo que acababa de suceder. Y más lejos, Loki, Finn y los otros miembros principales de la familia también guardaron silencio, tan silenciosos que se podría haber escuchado una sola gota de agua provocar un huracán. No murmurar. Sin comentarios. No hay gritos de sorpresa. Incluso su respiración era silenciosa. Sus ojos sobre Ryota ya no estaban solo llenos de asombro y admiración. Era la mirada que uno le daba a un monstruo. Este chico de cabello negro al que habían visto subir desde el nivel 1 con sus propios ojos, acababa de mostrarles un reino de poder completamente diferente. Más allá de los niveles. Más allá de las reglas. Más allá, incluso de lo humano. Pasó un largo momento antes de que Finn finalmente rompiera el silencio, girándose ligeramente para murmurar. ¿Ryota ha actualizado su estado recientemente? Loki parecía como si acabara de ser alcanzado por un rayo, parpadeando antes de responder. ¿Actualizado? Sí, justo ayer. Ella todavía sonaba un poco aturdida. Sigue siendo nivel 2, sus estadísticas acaban de alcanzar el nivel C en todos los ámbitos. Fin. Silencio. Silencio aplastante. Levantó una mano para rascarse la cabeza, como si no cavara lo suficientemente profundo para encender el fuego, no pudiera desenredar ese lío. ¿Estás seguro de que no lo copiaste mal? Loki también parecía inquieto. Probablemente, tal vez, debería ser cierto. Finn miró las losas quemadas y destrozadas, luego miró a Riveria, que todavía tenía una expresión grave en su rostro. Estos eran los 9 infiernos, que acababan de desplegar un hechizo defensivo de tercer nivel. Y ni siquiera había tenido la oportunidad de terminar de reaccionar cuando esas dos manos gigantescas lo hicieron pedazos. ¿Qué demonios? Olvídalo, ya no le entiendo nada a Ryota, Finn murmuró, con los ojos todavía llenos de sorpresa. Si tan solo fuera un maestro de la anatomía humana, agarraría a Ryota y lo estudiaría durante años sin pensarlo 2 veces. Cerca de allí, Lefi ya se inclinó hacia Loki, susurrando nerviosamente. Justo ahora, con ese gran impacto, ¿no es como violar la prohibición de horario sobre el uso de magia? Tan pronto como dijo eso, todos parecieron recordarlo y se giraron para mirar las ruinas del patio trasero. Marcas carbonizadas. Grietas. Pavimentos destrozados, si no lo supieras, jurarías que alguien acaba de disparar una ráfaga mágica de gran alcance aquí. Ejem. Loki agitó la mano con desdén, actuando como si no fuera gran cosa. No te preocupes, si alguien pregunta, asumiremos la culpa. Solo diremos que fue Vete. ¿Eh? A su lado, Vete, completamente confundido, hizo brotar gigantescos signos de interrogación sobre su cabeza. A mí. Se señaló a sí mismo, con el rostro poniéndose verde. No dije ni una sola palabra en todo este tiempo, ¿cómo es que es mi culpa? Loki sonrió, tienes mal carácter, eres ruidoso, es natural que cargues con la culpa Loki, tú, Vete abrió la boca, luego la volvió a cerrar con un resoplido frío y se dio la vuelta con frustración. Mientras tanto, Ai seguía parpadeando con esos bonitos ojos, mirando fijamente a Ryota abajo. Ella inclinó la cabeza ligeramente, murmurando en voz baja. ¿Un esqueleto gigante, eh? Los ojos de la chica de cabello dorado se fijaron en Ryota, brillando con una rara seriedad y algo así como fuego. No pudo evitar recordar ese día, entrenando con él en el patio trasero, todavía vívido en su memoria. En aquel entonces, Ryota ya la igualaba en velocidad, reacción e incluso en habilidad con la espada. Pero ahora, si hubiera usado ese esqueleto gigante en aquel entonces, sus pensamientos se perdieron en el aire. Ella intentó imaginárselo, pero no se le ocurrió nada. Sí, no hay forma de imaginarlo. A lo lejos, Ryota se acercó a Riveria, sonriendo. Señora Riveria, representaré a la familia Loki en el primer partido del juego de guerra dentro de 5 días.
La belleza helada lo miró, todavía con su característica cara de póker. Bueno. Ella respondió suavemente, casi como si lo aceptara o quizás lo reconociera. Pero entonces, como si recordara algo, la mirada de Rivería se dirigió hacia el suelo marcado por la batalla y de repente preguntó: ¿Ese gigante tuyo puede hacerse aún más grande? Ryota asintió y respondió suavemente: por supuesto. En el mundo shinobi, Susanoo nunca tuvo una forma única. Era un poder estratificado, parecido a un dios, la máxima manifestación del Mangekyo Sharingan. Desde un simple esqueleto, pasando por medio esqueleto, hasta formas blindadas con armas, hasta que finalmente, Susanoo perfecto. Eso era verdadero poder. Por supuesto, cuanto más alto subieras, más monstruoso sería el costo de chakra. Ryota ni siquiera había intentado llevarlo más lejos todavía. Después de todo, esto era solo un partido de clasificación, no una pelea a muerte. Rivería asintió débilmente, una mirada complicada cruzó su rostro. Ella todavía no podía comprender completamente cómo Ryota había convocado a ese enorme guerrero esqueleto. Pero sus instintos como maga le dijeron, ese poder tenía un sistema de progresión claro, al igual que su magia, con una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. Era solo que su fuente era diferente. El suyo provenía de algo más profundo, más primario, grabado en la sangre, en el alma, incluso en el plano mismo de su ser. Mientras observaba a Ryota alejarse hacia Loki, Rivería sintió una chispa de alivio. Alivio de que no era un enemigo, sino un aliado. Incluso aunque él todavía estaba en el nivel 2 en ese momento, ella tenía una certeza cada vez mayor. Este chico se convertiría en la espada más afilada de la familia Loki en el futuro. No, ni siquiera la variable más trascendental de horario. Ella susurró suavemente para sí misma. Gracias a Dios, está de nuestro lado. Este combate de entrenamiento que había trastocado la comprensión de todos terminó en un silencio demasiado pesado para describirlo. Pero a partir de ese momento, nadie se atrevió a cuestionar el derecho de Ryota a pelear un combate 1 contra 1. En cuanto a la victoria o la derrota, esto solo se revelaría 5 días después. Cayó la noche y todos se alejaron. De regreso en su habitación, Ryota finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Se quitó la ropa exterior, apoyó la espada Kusanagi contra la cama, luego se dejó caer sobre el colchón y en solo unos minutos cayó en un sueño profundo. Durmió tan profundamente que incluso su habitual vigilancia, afinada en la batalla, se desvaneció. Al día siguiente, mientras la primera luz del amanecer se extendía sobre horario, trepando por los tejados de Duilig Manor y bañando cada centímetro de la ciudad con su calidez, un nuevo día comenzó silenciosamente. En ese momento, en lo alto de la Torre Babel, el sol de la mañana se filtraba a través de las cristalinas ventanas que iban del suelo al techo, dibujando una silueta nítida de la ciudad. Freya permaneció allí, con los ojos fijos en Duilig Manor, completamente quieta. Detrás de ella, las grandes puertas se abrieron y se oyó el sonido de pasos. El gremio envió un mensaje. La voz de Otar llegó a los oídos de Freya. El puesto de retador ha sido confirmado. Freya no se giró, como si ya lo hubiera adivinado. ¿Son los 9 infiernos? No. No. Interrogación de cierre. Freya inclinó la cabeza ligeramente, su expresión se congeló por un instante antes de recuperarse rápidamente. Soy Ryota. Otar informó con veracidad. ¿Qué? En el instante en que ese nombre llegó a sus oídos, se giró y un destello de innegable sorpresa cruzó esos hermosos ojos. Un momento después, Freya pareció entender, cubriéndose la boca con una suave risa. ¡Qué niño más travieso! Ella levantó una mano y se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Él quiere ser derrotado por mí frente a todo horario, ¿no es así? Y entonces, como un hombre derrotado, unirte a mi familia. Realmente, ella susurró. Incluso la forma en que se ofrece es muy entretenida. Otar no dijo nada, su rostro no mostraba ni la más mínima emoción. Freya, sin embargo, como si estuviera saboreando algún delicioso manjar, se giró para mirar nuevamente por la ventana. Ryota, ¿cuántas sorpresas me traerás? Ryota no tenía idea de que, en lo alto de la Torre de Babel, la diosa seductora estaba interpretando cada una de sus acciones con una lógica tan retorcida que rayaba en los acertijos.
Si hubiera sabido que intentar asegurarse un lugar en el juego de guerra se había leído como ofrecerse a través de la derrota, las venas de su frente podrían haberse extendido hasta su barbilla. Al bajar del segundo piso, Ryota saludó a algunos miembros de la familia que estaban desayunando y luego se apresuró a salir de Duilig Manor. Hoy, será mejor que me pase por casa de Hefesto, murmuró en voz baja, mientras su mente pasaba por Karasu flotando profundamente en su conciencia. Mientras caminaba, Ryota bajó la cabeza pensando. Karasu, definitivamente necesita una actualización adecuada. Como marioneta de combate, Karasu tenía funciones decentes de ataque y apoyo, pero con el tiempo, su modelo básico claramente se había quedado atrás. Es cierto que en el próximo 1vs1, el títere probablemente no tendrá mucha utilidad, pero en la batalla de asedio de la segunda ronda, su valor podría dispararse. Todavía no habían decidido qué familia atacaría y cuál defendería, pero en cualquier rol, el Karasu podría ser un activo crucial. Y con mi habilidad actual de misterio, reflexionó, quizás incluso pueda hacer algo realmente alocado con ella. Ryota tenía el presentimiento de que, si lograba vencer a Utar en el duelo, Freya inmediatamente presionaría para el segundo encuentro, lo que le daría a la familia Loki 0 tiempo para recuperar el aliento. Así que, en estos siguientes 5 días, tenía que tener todo listo. Pronto llegó a la sede de la familia Hefesto. En comparación con las ruidosas calles del exterior, la forja estaba impregnada de su ritmo habitual de martillazos y fuego. En la entrada, un guardia se puso firme en el instante en que vio a Ryota. Después de todo, hace apenas un rato, este era el único forastero que se arrastraba hasta la forja antes del amanecer, trabajando más duro que los propios herreros de Hefesto. Por supuesto, no fue solo su racha de trabajar desde el amanecer lo que le ganó su respeto. Su nombre ya se había extendido por todo horario. Buenos días, señor Ryota. El guardia le hizo una reverencia respetuosa y su voz tenía un tono de deferencia. Mañana. Ryota asintió con una sonrisa y luego se dirigió directamente a la sala de forja que había sido reservada para él. Empujó la pesada puerta y sin perder tiempo levantó una mano para llamar a Karasu. Extendiendo sus dedos, los hilos de chakra se movieron hacia adelante como cables guiados, enroscándose directamente en el cuerpo de la marioneta. Tan pronto como su chakra comenzó a fluir, sincronizándose con los principios del jutsu del maestro de marionetas grabados en su mente, la estructura de Karasu comenzó a desmoronarse por sí sola, pieza por pieza. Cada articulación, cada línea de conducción de energía, cada canal tallado se presentaba ante Ryota como un plano intrincado, familiar hasta el punto de la memoria muscular. Es hora de darte algunas piezas nuevas. Abrió su mochila y sacó una gran pila de trozos de metal prestados de la familia Loki. Aunque baratos, para Ryota eran perfectos para experimentar con su habilidad de crecimiento misterio. El martilleo y el silbido de la forja pronto resonaron en el caldeado taller. No mucho después, la puerta se abrió de repente desde afuera, agitando el aire cálido y lleno de humo. Las manos de Ryota se detuvieron e instintivamente giró la cabeza. Allí estaban 3 figuras. Al frente del grupo había un hombre de pelo corto y rubio, ojos naranjas igualmente llamativos y un sombrero de plumas colocado en ángulo. A su izquierda estaba una muchacha de cabello azul que vestía una capa blanca y gafas con montura dorada. Y a la derecha, señora Hefesto. Ryota levantó una ceja cuando la diosa pelirroja entró, cerrando la puerta casualmente detrás de ella. Apoyándose en el marco, Hefesto habló. Alguien busca al nuevo pez gordo de Horario. Fueron a la mansión Crepúsculo y no te encontraron, y Loki, sin darle importancia, dijo que probablemente te escondías aquí haciendo trasteos, y, bueno, acertaron. Ryota siguió su mirada hacia el hombre de cabello naranja, lo evaluó y luego se rió entre dientes. Señor Hermes, ¿qué puedo hacer por usted? Oh, Dios mío, me reconociste enseguida, rió Hermes, inclinando su sombrero. Que me hayas descubierto tan rápido es un honor para este dios, verdaderamente. Ryota lo despidió humildemente y luego centró su atención en la chica de cabello azul que estaba a su lado. Señora Asfi. Lady suena muy rígido. Llámame Asfi. Ella se subió las gafas, pero sus ojos pasaron directamente de Ryota a Karasu, tendido en el banco de trabajo. Ella dio un paso adelante, se inclinó para examinarlo y después de solo unos segundos no pudo contener sus elogios. ¿Tú hiciste esto? Es increíblemente preciso.
luego asintió pensativamente, casi como si lo hubiera esperado, antes de volverse hacia Ryota. Tu habilidad de desarrollo es misterio, ¿verdad? Pero de alguna manera, se siente aún más interesante que la mía. Ryota se congeló por medio segundo, mirando furtivamente a Hefesto y maldiciendo en silencio. Loki, ¿tienes que hablar tanto sobre todo? Aún así, él lo ignoró. Honestamente, no fue sorprendente que la familia Hermes se hubiera dado cuenta. Esta familia parecía bastante normal en la superficie, pero todo era una actuación. Haría que los miembros de su propia familia minimizaran sus verdaderas habilidades, incluso mintieran sobre qué pisos habían explorado en la mazmorra, todo para evitar los impuestos del gremio y mantener un perfil bajo. Eran, sin duda, la familia que mejor sabía ocultar sus garras. Así que a Ryota no le sorprendió que Asfi ya supiera de su capacidad de desarrollo. Gracias, Asfi. Entonces, se volvió hacia Hermes. ¿Qué te trae por aquí? ¿No viniste solo a verme trabajar? Al oír eso, Hermes dio un paso adelante y su tono se volvió más serio. Esta vez, estoy aquí para mediar entre su familia Loki y la familia Freya sobre el juego de guerra. Ryota hizo una pausa. Freya siempre ha sido, digamos, voluntariosa, pero un juego de guerra involucra a demasiadas partes. Las rivalidades entre dioses, los intereses de la familia, incluso el futuro equilibrio de poder de horario, si se sale de control, las cosas podrían ponerse feas. Si estuvieras dispuesto a dar marcha atrás, podría intentar persuadir a Freya para que retire su desafío. Ryota entrecerró los ojos, mirando entre Hermes y Asfi. Si ese es el caso, entonces, señor Hermes, ¿por qué no vino a intentar mediar antes? En el momento en que preguntó, la sonrisa de Hermes se endureció y un leve rubor avergonzado se apoderó de su rostro. Bueno, en realidad, todo es por culpa del mismísimo señor Hermes. Asfi lo interrumpió con una mirada inexpresiva y un poco de frustración apretando los dientes, como si quisiera darle un mordisco. Aunque no lo explicó, Ryota pudo adivinar fácilmente por qué. Teniendo en cuenta la reputación de Hermes en el original, como su actividad favorita era espiar a las mujeres divinas y mortales bañándose, y ser constantemente atrapado con las manos en la masa, Ryota bajó la cabeza, volvió a tomar su martillo y golpeó suavemente las partes de la marioneta, respondiendo sin dudarlo. Lo siento, me niego. Interrogación de cierre. El aire del taller se congeló instantáneamente. La sonrisa de Hermes se congeló. Asfi se quedó atónito. Incluso Hefesto levantó una ceja, incapaz de ocultar su sorpresa. Hermes fue el primero en recuperarse, su voz estaba llena de confusión. Esto no es un asunto trivial, Ryota. Si la mediación sale adelante, no tendrías que unirte a la familia Freya y podrías ahorrarle a la familia Loki los costos de un juego de guerra, ¿no sería mejor? Ryota no respondió de inmediato, pues seguía concentrado en los componentes del núcleo de la marioneta. Tras unos segundos, levantó la vista con ojos brillantes y ardientes. Señor Hermes, ¿de verdad cree que la familia Loki perderá? Eso no es. Hermes abrió la boca y luego se tragó el resto de sus palabras. Suspiró y una extraña mirada de sinceridad cruzó su rostro. Simplemente siento que, si representas a la familia Loki, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Tu oponente es Otar. Ante esas palabras, incluso Hefesto se enderezó de donde había estado apoyado, y abrió mucho los ojos. Espera, ¿quieres decir que es Ryota el que está peleando? ¿Ya has decidido la alineación? Por supuesto que no se había enterado. Las listas de los juegos de guerra normalmente no eran anunciadas oficialmente por el gremio hasta el mediodía, y todavía era temprano en la mañana. La diosa pelirroja parecía genuinamente preocupada y se acercó a Ryota con el ceño fruncido. ¿Ryota, en serio? Aunque hayas crecido tan rápido, solo eres nivel 2 contra nivel 7, eso es simplemente, lo sé. Ryota se encogió de hombros. Pero oye, ¿acaso la idea de desafiar a un nivel 7 no te acelera el pulso? Tan pronto como dijo esto, todo el taller quedó en silencio. Hefesto abrió la boca, pero al final solo suspiró y se apoyó nuevamente contra el marco de la puerta. Realmente sois como la tripulación de Loki. Hermes meneó la cabeza. No esperaba que su intento de mediación terminara tan rápido. O más bien, terminar en un fracaso total. Creo que será mejor ir a hablar con Freya entonces.
Ajustó ligeramente la inclinación de su sombrero, pero su tono aún contenía un rastro de precaución. Aún así, Ryota, aunque no aceptes la mediación, espero que te retires del 1 vs 1. Mientras el juego de guerra no haya comenzado oficialmente, aún se pueden cambiar los participantes. Miró directamente a Ryota, con una genuina preocupación reflejada en él. El gremio hace todo lo posible para mantener bajas las lesiones durante estos enfrentamientos familiares, pero un juego de guerra sigue siendo un juego de guerra. Otar no se contendrá. Al escuchar eso, Ryota hizo una pausa en su trabajo y luego esbozó una gran sonrisa. Divertido, esperaba que no lo hiciera. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo activará la furia de los dioses del copyright. ¡O peor, del editor en sueño! Al escuchar esas palabras, Hermes sintió que su cerebro zumbaba como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Sus labios se separaron, queriendo decir unas cuantas palabras más de persuasión, pero en el momento en que vio los ojos tranquilos y profundos de Ryota, completamente libres de vacilación, arrogancia o imprudencia, su voz se quedó atascada en su garganta. Había allí solo una confianza tranquila y serena. El tipo de compostura que nace del verdadero dominio del poder. TCH, no es arrogancia, Hermes murmuró, con el ceño fruncido por emociones complicadas. Después de pensarlo un momento, finalmente suspiró y agitó una mano. Buena suerte, Ryota. No presionó más el asunto, simplemente se giró y asintió hacia Asfi. Vamos. La chica de cabello azul se subió las gafas, echó un último vistazo a Ryota y luego a Karasu, que seguía hecho pedazos en la mesa de trabajo. Una chispa de intenso interés brilló en sus ojos. La próxima vez, dijo en voz baja, tendrás que mostrarme la versión terminada, ¿de acuerdo? Por supuesto. Si no te importa una construcción rudimentaria, incluso puedo mostrarte sus partes internas la próxima vez. Algo como esta marioneta, ni impulsada por una piedra mágica, ni clasificable como un objeto mágico estándar, nunca había aparecido antes en este mundo. Para alguien como Asfi, que fabricaba equipos mágicos para ganarse la vida, era prácticamente un tesoro. Sus ojos se iluminaron y parecía que quería preguntar más, pero Hermes tosió levemente a su lado, devolviéndola a la realidad. Con cierta reticencia, ella saludó. Entonces está decidido. Con esto, siguió a Hermes fuera de la forja. El taller volvió a quedar en silencio, quedando solo el acero medio enfriado sobre el yunque y el horno crepitante. Hefesto no se fue de inmediato. En cambio, se quedó allí, observando en silencio cómo Ryota trabajaba en el Karasu desarmado. Entonces soltó una suave carcajada. Entonces, ¿has pensado en cómo será tu vida en la familia Freya? Ryota se congeló y luego miró hacia arriba, exasperado. ¿Por qué incluso Lady Hefesto dice eso? Nadie espera que ganes, esa es la realidad. Hefesto se encogió de hombros, el encanto maduro de la diosa pelirroja prácticamente se desbordó en ese momento. Esta sala de forja será tuya a partir de ahora. Si alguna vez necesitas materiales, solo tienes que venir a mí. Verdadero. Los ojos de Ryota se iluminaron inmediatamente. Entonces quiero algunas cosas ahora mismo. Pensó por un segundo y luego recitó una lista de materiales perfectos para mejorar las marionetas. Hefesto. Las comisuras de su boca se crisparon y lo miró fijamente por un momento antes de suspirar profundamente. Es posible. Dijo ella, que solo estaba siendo educado. Ryota puso su mejor sonrisa inocente e inofensiva. En momentos como estos, nunca se sabe. Rechazar la cortés oferta de un dios podría quitarte 10 años de vida. Hefesto puso los ojos en blanco, pero al final no se negó. Bien. Haz una lista. Haré que alguien la recoja más tarde y traiga los materiales. Pero solo por esta vez. Aunque qué. Al ver la sonrisa maliciosa extenderse lentamente por el rostro de la diosa, Ryota sintió un escalofrío en la columna. Pero si te unes a mi familia, podrás usar todos los materiales que quieras. Incluso te ayudaría con Freya. Ryota. Ahí está. Mostró su daga. Estaba a punto de negarse, pero antes de que pudiera decir algo, la sonrisa en el rostro de Hefesto se volvió juguetona, como si ya hubiera predicho exactamente cómo reaccionaría. Es broma, es broma. Aún así, te conseguiré esos materiales.
Ahora, vuelve al trabajo. Dicho esto, se giró, empujó la puerta de la forja y se fue. Caminando unos pasos por el salón principal de la sede de la familia Hephaestus levantó la cabeza para contemplar el horizonte de Horario, murmurando suavemente. Si tan solo hubiera estado en Northern Main Street ese día, Ryota de la familia Hefesto, no suena tan mal. 3 días pasaron volando. Durante esos días, Ryota estaba prácticamente pegado a la forja de la familia Hefesto. Las pilas de materiales a su alrededor crecían cada vez más y más en silencio. El llamado solo por esta vez de Hefesto se había convertido, en cierto sentido, en la mayor mentira de aquellos 3 días. Todas las mañanas, Ryota garabateaba una nueva lista de materiales y, por la tarde, los sudorosos porteadores traían nuevas entregas, que incluían aleaciones raras y componentes mágicos avanzados, con un fuerte bang bang bang. Lady Hefesto realmente quería que yo tuviera todo esto. Ryota tuvo que pedir confirmación, solo para recibir una sonrisa irónica como respuesta del gerente. Ella dijo que, si lo necesitabas, entonces lo necesitabas. Ryota se quedó en silencio. ¿Fue realmente solo esta vez un suministro ilimitado? En cuanto a si estos materiales estaban acumulando alguna deuda oculta, realmente no se atrevió a preguntar. Pero como estaban allí, por supuesto que los usaría. Ryota suspiró en silencio sobre lo difícil que era devolver los favores y luego redobló su trabajo. Con un último golpe de su martillo, se escuchó un sonido metálico nítido y constante. Las chispas bailaron y la marioneta mejorada Karasu finalmente estuvo completa. Permanecía en silencio sobre el yunque. A primera vista, no parecía muy diferente de la extraña marioneta de 3 ojos y 4 brazos, que aún conservaba esa mezcla de belleza espeluznante y mecánica. Pero al observarlo más de cerca, su pecho ahora albergaba un núcleo azul pálido que brillaba débilmente. Era un cristal mágico de alta pureza, estructurado casi exactamente como el reactor ARC de la vida pasada de Ryota en la Tierra. En su centro, un anillo de luz suave pero pulsante giraba, transmitiendo un flujo estable de energía, como un latido del corazón. Infundido con su habilidad de desarrollo misterio, su función había sido ajustada al poder. Al igual que la propiedad oculta de la espada Kusanagi de Ryota. Y eso no fue todo. Sus ojos se dirigieron a los 4 brazos de Karasu. Estos habían sido forjados nuevamente por sus propias manos, cada uno tenía incrustaciones de sellos guía para el chakra del estilo rayo y ranuras para el chakra del estilo fuego. En otras palabras, Ryota ahora podría inundar esta marioneta con chakra de rayo o de fuego en cualquier momento y luego, gracias al poder del núcleo, llevar su poder a un nivel completamente nuevo. La única vergüenza era, Ryota miró el Karasu que tenía en las manos. Aún no había descubierto cómo integrar completamente el ninjutsu en una marioneta. Tiempo, nunca hay suficiente tiempo. Guardó el Karasu y luego miró por la ventana. La noche había caído. Fuera de la forja, Horario brillaba con la suave luz de una linterna. A lo lejos se oían unos ladridos de perro apagados y las tenues notas de la canción de un bardo que provenía de una taberna. Mañana marcará el inicio oficial de la primera ronda del juego de guerra. Ryota se puso de pie, estiró la espalda y ordenó la forja. No sé cuándo volveré. Se rió suavemente, luego empujó la puerta y salió a la noche. Cuando abandonó la familia Hefesto, notó que las calles de Horario parecían inusualmente inquietas. Fue como si una fiebre hubiera empezado a propagarse entre la multitud. Las puertas de la taberna estaban abiertas de par en par y los borrachos gritaban sobre las apuestas y Ryota. Los vendedores ambulantes vendían amuletos de buena suerte de Wargame mezclados con sus productos habituales. Incluso los carteles pegados en las paredes mostraban un dramático retrato de él frente a Otar, con letras enormes y en negrita. Una batalla del destino. El duelo definitivo de Horario. Amigo, ¿hablas en serio? El párpado de Ryota se movió. De repente, tuvo la ilusión de que ya no estaba en Horario, sino que de alguna manera había cruzado a una línea de tiempo del mundo del entretenimiento que sobrevivía solo gracias a la publicidad. Esto se está volviendo ridículo, negó con la cabeza y aceleró el paso hacia Dulig Manor. En el momento en que cruzó la puerta, vio esos rostros familiares esparcidos alrededor de los sofás del vestíbulo. Excepto, Loki estaba desplomado contra los cojines, bostezando sin parar. Finn parecía muerto de cansancio, como si la vida le hubiera dado 3 golpes seguidos.
incluso Leire y Rivería se frotaba los ojos. En cuanto a los demás, Bete, las hermanas Iryute, Lefilla, todos estaban desplomados, al borde de quedarse dormidos. La única que seguía tan serena como siempre era la princesa muñeca, Ice. La muchacha rubia estaba sentada con la espalda recta en un banco, inmóvil, mirando fijamente la puerta principal. Tan pronto como vio a Ryota, inclinó ligeramente la cabeza y habló en voz baja. Bienvenido de nuevo. Al oír eso, todos prácticamente se pusieron de pie al mismo tiempo. Ryota, por fin has vuelto. Finn se apresuró a acercarse, sosteniendo una enorme pila de papeles, y los empujó hacia los brazos de Ryota antes de que pudiera siquiera mantenerse en pie. Estos son todos los escenarios tácticos que podrías usar en la batalla de mañana. Gareth, Rivería y yo pasamos 3 días seguidos preparándolos. Cada página simula los patrones de ataque de Otar, sus movimientos preferidos y posibles contraataques que podrías intentar. Ryota se quedó allí estupefacto, mirando la montaña de documentos. Un segundo después, Loki también dio un paso adelante, con una extraña mirada de total seriedad. Y Ryota, tenemos un favor que pedirte, ese esqueleto gigante, ya sabes, el que destruyó la magia defensiva de Rivería de un solo golpe, ¿podrías tal vez usarlo al final? Lo entendemos, esa es tu carta del triunfo, ¿verdad? Es mejor guardar una carta del triunfo para el final, ¿no? En Horario, las cartas de triunfo no tenían nada que ver con las bendiciones de Falna, sino que eran movimientos que los aventureros desarrollaban por su cuenta. Habilidades, magia o técnicas perfeccionadas mediante el entrenamiento o la experiencia, generalmente para dar golpes finales. Aunque Loki se equivocó un poco en un punto, Ryota tenía más de una carta del triunfo. Miró la montaña táctica que tenía en sus brazos, luego a los demacrados y privados de sueño monstruos de la guerra frente a él, y preguntó: ¿entonces, ninguno de ustedes ha dormido estos últimos días? ¿Dormir? ¿Estás preguntando por el sueño? El cabello de Loki prácticamente se erizó. ¿De verdad crees que un juego de guerra es un juego? Nos lanzaste un claro, méteme y luego saliste corriendo a martillar acero. Intentamos encontrarte, pero la señorita Ice nos lo impidió. Ella le lanzó una mirada resentida a Ice, quien todavía estaba observando a Ryota con ojos brillantes e inquebrantables, y unas cuantas líneas más de estrés aparecieron en su frente. Sin ti, lo único que podíamos hacer era elaborar una estrategia para ti. Así que date prisa y revisa esos papeles, luego dinos qué piensas. Ryota sonrió. Lo que pienso, creo, es hora de hacer que Otar pruebe la desesperación. Loki. Todos. Al día siguiente. Mientras la luz del sol entraba por el hueco de la ventana y calentaba su rostro, Ryota finalmente abrió los ojos. Se quedó mirando el techo en silencio durante unos segundos antes de levantarse para vestirse. Caminando hacia la ventana, miró hacia afuera. A lo lejos, la torre de Babel se elevaba hacia el cielo, como un pilar gigante que perforaba los cielos. Todo parecía tan familiar y, al mismo tiempo, tan extraño. Por un momento, casi se sintió aturdido. Si no fuera por los débiles sonidos de gente hablando afuera, podría haber pensado que hoy era solo otro día común y corriente. La primera ronda del juego de guerra, murmuró suavemente para sí mismo. Sin lugar a dudas, este era el tipo de momento que podría decidir el destino de la familia Loki, remodelar el equilibrio de Horario e incluso determinar dónde él mismo pertenecería en el futuro. Cualquiera, por muy sereno que estuviera, debería haber sentido al menos un poco de tensión. Pero Ryota no lo hizo. En su corazón solo había una calma tan constante que parecía casi antinatural. Como si desde el mismo momento en que puso un pie en este mundo, todo ya estuviera previsto, ya puesto sobre sus rieles. Su destino no perdería el control hoy. Y su enemigo, no ganaría. Ha salido el sol, dijo con una sonrisa repentina y amable, mirando la luz naranja y dorada. Otar, ya voy. Este juego de guerra fue un espectáculo que Horario no había presenciado en incontables años. No solo para los propios combatientes, sino para las multitudes que observaban, e incluso para los dioses que observaban desde lo alto, todos sabían que esto era más que un simple juego de guerra. Fue prácticamente un combate de gladiadores divino, con la dignidad y el destino en juego. Familia Loki contra familia Freya. Las dos familias más grandes y legendarias de todo Horario.
Una vez aliados que habían expulsado a la familia Zeus y a la familia Hera de la ciudad juntos, ahora estaban opuestos. Y estos dos dioses eran iconos de popularidad tanto en el reino de los dioses como en el mundo mortal. Desde el día anterior ya se había establecido un campo de batalla especializado alrededor de la Torre de Babel. Se instalaron pantallas de proyección mágicas para observar el partido y retransmisiones en vivo que cubrían toda la ciudad. La ciudad entera parecía contener la respiración, esperando este enfrentamiento. Sin embargo, la popularidad era una cosa, la publicidad era otra cosa. Nadie creía realmente en las posibilidades de la familia Loki. Más precisamente, nadie creyó en quien representaba a Loki, Ryota. El campeón de la familia Freya era el más fuerte, Otar, el único nivel 7 de horario, cuyo poder había trascendido desde hacía mucho tiempo cualquier punto de referencia humano. Mientras tanto, el representante de la familia Loki nunca había cambiado, incluso hasta el momento final antes del partido. Esa misma persona, la que Freya misma había seleccionado, la que toda la ciudad rumoreaba que había seducido a una diosa con su apariencia, era solo de nivel 2. Ryota. Entonces, cuando las casas de apuestas cerraron sus libros, las probabilidades de Loki familia se dispararon a un ridículo 1 a 500. Todos estaban seguros de que esto sería una masacre unilateral. Pero nadie lo sabía. Que la persona de la que todos dudaron, de la que todos especularon, todos declararon destinada a perder, ya caminaba tranquilamente hacia la arena. Y al destino nunca le importó la voz de la mayoría. En este momento, dentro de la cámara secreta del gremio, un espacio construido como un anfiteatro de semicírculo. Aquí era donde se reunía el Denatus anterior, ahora reconvertido en área de observación de los dioses. El aire estaba cargado de poder divino y varias pantallas de luz flotaban en el aire, proyectando imágenes del campo de batalla en tiempo real. Loki estaba descansando cerca del frente, con las piernas cruzadas y reclinado hacia atrás en su asiento. A su lado estaba sentado Hefesto, y en su otro lado Hestia, que prácticamente estaba rebotando de un lado a otro. ¿Dónde está Ryota? ¿Dónde está Ryota? Hestia se inclinó tanto sobre la barandilla que sus grandes ojos prácticamente se fusionaron con la pantalla, como una madre que busca a un hijo perdido. El partido está a punto de empezar y él todavía no está aquí. ¿Por qué te pones tan nervioso? Nuestro hijo salió de casa hace 2 minutos. Tarda un poco en llegar, ¿sabes? Ya debería estar aquí. ¿Y si algún fan de Freya lo hubiera agarrado de la calle? Loki puso los ojos en blanco. ¿Eres una madre de primaria que va a recoger a su hijo? Si pueden secuestrarlo, nuestra familia debería dejar de aventurarse para siempre. Hestia estaba a punto de responder cuando una voz ligeramente perezosa intervino detrás de ellos. ¡Ay, Ryota probablemente esté de camino! ¿Sabes? Es la estrella del espectáculo hoy. Los tres se giraron y vieron a Hermes, con su característico sombrero de plumas sobre la cabeza. ¿Tú otra vez? Loki cambió su postura. ¿No intentaste mediar en este lío hace unos días? Tu Ryota fue demasiado terco. La mediación falló, ¿qué puedo decir? Hermes se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Y no soy tan tonta, ¿sabes? Señaló las pantallas de proyección que había encima. Estos hechizos de visión que abarcan toda la ciudad solo existen porque los construí con el permiso de Urano. Sin mí, ¿crees que tendrías esto? Hefesto lo miró de reojo y suspiró con un dejo de burla. Por supuesto que sabrías cómo jugar con estas ilusiones. En aquel entonces, está bien, Hefesto, me equivoqué, de acuerdo. Hermes rápidamente levantó sus manos en señal de rendición. Pensé que, para un juego de guerra sin precedentes como este, el público merecía verlo todo, ¿no? Sobre todo, porque el protagonista es Ryota, el que me rechazó. Su sonrisa nunca cambió, pero su tono bajó levemente. Estoy realmente deseando ver la sorpresa que va a causar. Loki resopló. Realmente te preocupas más que nadie y actúas como si no fuera así. Hestia asintió seriamente. Pero tiene razón. Hoy Ryota es el héroe. Todos deberían poder verlo con claridad. ¿Puedes hacer un primer plano? ¿De su cara, por ejemplo? Loki. Hefesto. Más adelante en las gradas, el resto de los dioses de horario ya se habían reunido. Freya también estaba allí.
Pero a diferencia de los otros dioses que llegaron en grupos, ella estaba sentada sola, luciendo esa familiar sonrisa amable y con los ojos fijos en la pantalla. Ella estaba esperando. Esperando a que él subiera al escenario, esperando a que el destino colocara la obra de arte que había elegido justo delante de ella. En otras zonas de la galería, dioses como Apolo, Ishtar y Miach se habían agrupado con sus amigos. Algunos se rieron e hicieron apuestas, algunos se burlaron, algunos simplemente observaron en silencio. Todo el lugar parecía la calma antes de un festival. Unos 5 minutos después, la pantalla de proyección se onduló, como la superficie del agua rozada por la punta de un dedo, y una figura apareció lentamente en la vista. Ryota entró en el centro de la arena, mirando hacia un lugar que fue construido para rivalizar con un coliseo romano, levantando una ceja. Hay que reconocerles que se lucieron con las decoraciones. El personal del gremio le había dicho durante su camino. En un juego de guerra de duelo, a ambos bandos se les permitía usar cualquier magia o habilidad que poseyeran. Debido a ello, la arena temporal había sido reforzada con múltiples barreras defensivas, lo suficientemente fuertes como para resistir casi cualquier ataque. En otras palabras, esta iba a ser una batalla sin reglas, una lucha hasta el final. Por supuesto, si alguien se rindiera antes de tiempo, se salvaría. Ryota miró la enorme barrera que brillaba en el aire y luego habló en voz baja. Entonces, ¿estás diciendo que puedo relajarme hoy? Luego, al fijarse en la pantalla de proyección, se rió y saludó levemente. En la sección de audiencia, Estia prácticamente abordó el brazo de Hefesto, su voz sonando nuclear. Ah. Es Ryota. Me está saludando. Tranquilízate ya. Hefesto levantó una mano para evitar que la emocionada pequeña diosa saltara del balcón, pero incluso ella no pudo evitar sonreír un poco mientras mantenía sus ojos fijos en Ryota. Debajo de la plataforma de observación de los dioses, en los asientos reservados para la familia Loki, estaban reunidos los miembros principales. Finn miró la pantalla y vio al familiar joven de cabello negro saludando a la cámara, y dejó escapar una pequeña risa. Ah. No parece alguien que vaya a pelear con Otar, parado allí como si estuviera dando un paseo dominical. Entonces Finn pareció recordar algo y se volvió hacia Rivería. Por cierto, ¿alguna vez vio los planes que hicimos los tres? La expresión de Rivería no cambió, su voz se mantuvo tranquila mientras respondía. ¿Qué opinas? Finn se rascó la cabeza y suspiraba impotente. Bueno, supongo que estuvimos despiertos toda la noche para nada. Mientras susurraban entre ellos, la imagen en la pantalla cambió de repente. Se oyeron pasos pesados desde el otro extremo de la arena. La vista fijada. Apareció un hombre tan grande que casi llenaba todo el marco. Masivo, sólido, como una fortaleza de bronce viviente. Otar el más fuerte. Los ojos de Ryota se entrecerraron y su mano derecha se dirigió a su espalda. Shin, la espada Kusanagi se deslizó de su vaina, dejando escapar una nota metálica nítida. Al mismo tiempo, sus pupilas normales se transformaron instantáneamente en el brillante carmesí del Mangekyo Sharingan. Otar, por supuesto, vio el cambio en los ojos de Ryota, pero no pareció importarle y habló en voz baja. Freya me dijo, sacó la espada gigante de su espalda. Te derrotaré. Y te traeré de vuelta. Ryota se quedó mirando a esa montaña de hombre, ignorando sus palabras murmuradas, con las comisuras de su boca curvándose hacia arriba. Si puedo vencer a este tipo, completaré mi misión de la rama principal. Realmente no puedo esperar a ver la próxima recompensa. No había árbitro. Sin anuncios. Sin cuenta regresiva. Sin rituales extravagantes. En el mismo instante, ambas figuras desaparecieron de donde estaban. Y luego, ¡boom! El suelo explotó con un rugido ensordecedor, el aire mismo pareció desgarrarse en una onda de choque salvaje y las barreras mágicas se comprimieron hasta su límite absoluto. En ese momento, todo horario, incluso los dioses que observaban desde sus altos asientos, no podían distinguir quién se había movido primero. Solo vieron dos manchas borrosas, apareciendo y desapareciendo, chocando entre sí en el corazón de la arena. En un lado, una espada que vale 400 millones de balis, forjada por el propio Goibniu alrededor del núcleo de la espada negra de Udaeus. Por el otro lado, la espada Kusanagi, ardiendo con rayos y fuego. El negro chocó contra la electricidad carmesí, la fuerza bruta contra la ferocidad afilada como una navaja.
La primera ronda del juego de guerra había comenzado oficialmente. Dentro de la cámara secreta, no, más precisamente, en todo horario, se sentía como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Ya fueran los dioses en las gradas, los elfos, los palios, los humanos dispersos por las calles, incluso aquellos grupos de aventureros golpeados y magullados que acababan de regresar de la mazmorra, todos, sin excepción, se congelaron en su lugar, con los ojos fijos en las pantallas de proyección. Tenían la boca abierta, pero no podían pronunciar ninguna palabra. Rápido. Fue demasiado rápido. En las pantallas, nadie podía ver las figuras con claridad. Solo captaban chispas ocasionales que estallaban en rincones al azar. Sonido metálico, bang bang bang, esos destellos y estruendos ensordecedores eran las consecuencias del choque de sus armas. Dos sombras se movían por la arena, cruzándose en un borrón de imágenes residuales. Los escombros en el suelo rebotaron como si hubieran sido atrapados por una lluvia torrencial, enviando ondas de choque que se extendieron visiblemente por el aire. Todos contuvieron la respiración, pero más que eso, la confusión y la incredulidad llenaron sus rostros. Oye, allá arriba, en las gradas, la boca de Hermes se torció sin control. Estás jugando conmigo. Como el agente de inteligencia incomparable de Horario, un hombre que incluso mantuvo vínculos secretos con el desterrado Zeus, Hermes sabía mejor que nadie cuán aterrador era realmente Otar. Esa fuerza abrumadora, esa presión aplastante, la había visto más de una vez, y cada vez dejaba una marca. Pero ahora mismo, frente a él, este joven llamado Ryota, este supuesto nivel 2, sí, los documentos del gremio lo explican claramente. Nivel 2, estaba intercambiando golpes con Otar, haciendo saltar chispas. Velocidad, potencia, reflejos, nada reprimidos. De hecho, en algunos intercambios breves, incluso presionó a Otar para que retrocediera. ¿Estoy alucinando? Hermes murmuró inconscientemente, con los ojos pegados a la mancha de cabello negro que parpadeaba en la pantalla a una velocidad inimaginable. Esto no fue solo resistir los golpes de Otar. Fue un partido parejo. Otros dioses también empezaron a notar que algo no andaba bien y sus expresiones pasaron de casuales a profundamente inquietas. Maldita sea. Apolo golpeó el banco de piedra con el puño y maldijo. Aposté una fortuna por Otar. Se apresuraría a destrozar a ese mocoso ya. Pero no era el único. Cada vez más dioses palidecían. En el reino divino, el dinero podría ser solo un número. Pero aquí abajo en el mundo mortal, el dinero era la columna vertebral de cualquier familia. Claro, las probabilidades de la familia Freya eran terribles, pero incluso las sobras eran carne en el hueso. Prácticamente era dinero gratis. Había muchos dioses que apostarían fuerte por Freya. Pero ahora, lo que se suponía que sería una masacre fácil y unilateral, se había convertido en una pelea 50-50. A diferencia de los dioses aterrorizados o inquietos que la rodeaban, la expresión de Freya nunca cambió. Apoyó la barbilla en una mano, con los ojos fijos en la pantalla, esa mirada larga y fundida enroscándose en cada movimiento de Ryota. Incluso si la figura del joven solo pasó por un instante, incluso si solo fue un vistazo de su perfil, un mechón de cabello, ella lo observó, embelesada. ¿Y qué pasa con la derrota de Otar? Freya no lo consideró. Nunca lo había hecho. En ese momento, sus ojos ardían más que la propia pantalla de proyección. ¡Bum! Un impacto sordo resonó en la arena. Dos siluetas chocaron en el centro, luego ambas se deslizaron hacia atrás, deteniéndose en extremos opuestos del piso del Coliseo. Otar estaba de pie sobre una pila de piedras rotas, con la espada negra suprema colgando a su costado. Por primera vez, el más fuerte de Horario mostró un rastro de cruda confusión y cautela en su rostro. Eso estuvo mal. Muy mal. ¿Cómo podría un nivel 2 seguirle el ritmo? Con cada golpe, Otar pensaba que Ryota se derrumbaría. Pero Ryota no solo lo bloqueó, sino que le devolvió la fuerza una y otra vez. Y lo peor de todo, cada uno de los golpes de Ryota se hacía más pesado, más fuerte, más agudo. Fue como luchar contra un monstruo que evolucionaba con cada enfrentamiento. ¡Qué extraño! Un recuerdo cruzó por la mente de Otar. El rostro de Zald, un oponente al que una vez había derrotado. Habilidad de Zald. Le permite volverse más fuerte devorando a sus enemigos.
Cuanto más poderosa sea la presa, mayor será el impulso. Pero este chico frente a él no estaba devorando a nadie. Se estaba haciendo más fuerte a través de la propia lucha. Como una espada que se vuelve más afilada con cada golpe. Otar nunca se había enfrentado a un enemigo como este. De repente, una descarga eléctrica atravesó su mente. ¿Podría ser que tenga una habilidad como la mía? Ryota levantó una ceja ante eso, por supuesto sabiendo lo que Otar quería decir. Pero Ryota no se molestó en responder. ¿Qué era esto? ¿Un anime shonen donde la gente se queda parada explicando sus poderes en medio de una pelea? Incluso si lo explicara, Otar lo entendería. Frente a él, Otar parecía creer haber descubierto algo. Su rostro se tensó y sus ojos brillaron con una luz feroz. Comprendió que no se podía luchar contra este muchacho, Ryota, con medios normales. Otar exhaló y luego bajó su postura. En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si no pudiera soportar su presencia. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Otar se expandió y sus músculos se hincharon con una fuerza imposible. Al mismo tiempo, sus dientes se alargaron hasta convertirse en colmillos malvados y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas brillantes. El aura que emanaba de él se volvió salvaje, feroz, aterradora. Aquí viene, el Mangekyo Sharingan de Ryota giraba como un vórtice. Había visto esto en los informes de inteligencia. La segunda habilidad de Otar. Practica Arganture. Al transformarse en una bestia, Otar desató un poder antiguo y primigenio desde dentro, convirtiéndose en una verdadera máquina de guerra con un poder destructivo imparable y una regeneración insana. En ese momento, Otar ya no era un hombre. Era una bestia humanoide cuyo instinto era la guerra. En la cámara secreta, los ojos de Lefi ya se abrieron de par en par ante aquella monstruosa transformación. Se giró hacia el chico lobo que estaba a su lado y preguntó en voz baja. Vete, ¿esto es como el tuyo? Como hombre lobo, Vete naturalmente tenía una habilidad de transformación bestial. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, y resopló. De ninguna manera. Mi habilidad solo funciona bajo la luz de la luna, con condiciones estrictas. Pero ese tipo... Enciende la bestia que lleva dentro en cualquier momento, en cualquier lugar, sin importar el entorno. Fin, mordiéndose el pulgar, saltó. Pero Vana Arganture no está exenta de consecuencias. Cada vez que lo usa, supone una carga enorme para su cuerpo y su mente. Los ojos de Lefi ya se abrieron aún más. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otra habilidad. Stortus Otar. La carga de Vana Arganture es cancelada por Stortus Otar, creando un delicado equilibrio. Fin hizo una pausa, como si estuviera diciendo una verdad inquebrantable. Ese es Otar. El único nivel 7 en horario, la carta de triunfo definitiva de la familia Freya. Cuando la bestia con piel humana completó su transformación en la pantalla de proyección, toda la atmósfera pareció encenderse. En lo alto, los dioses que habían estado chismorreando en silencio de repente se sentaron erguidos, sus rostros divididos por sonrisas maníacas, mientras animaban a la familia Freya. Aquí viene. Esta es la verdadera forma de Otar. Ese maldito mocoso de Ryota está acabado. La victoria de Freya está asegurada. En todo horario, en las posadas, en las calles, en las tabernas, la multitud que miraba las pantallas también se volvió loca. ¿Modo bestia? ¡Qué miedo! Hombre, Ryota es guapo y todo eso, pero está a punto de emborracharse. El genio es el genio, pero contra un monstruo. No hay competencia. Algunos vitorearon, otros se preocuparon. Estia se aferraba a la barandilla, con sus hermosos ojos llenos de preocupación. Se giró hacia Loki y susurró con urgencia. Oye. ¿Ryota tiene algo más? ¿Puede transformarse también? ¿Cómo es posible que nuestro hijo no tenga una carta de triunfo? Loki intentó mantener su confianza, pero al ver el aura de Otar, prácticamente alcanzando el nivel 8 en ese estado de bestia, sintió un escalofrío. Pero, no sé si podrás soportar eso, Ak. Eres el peor. Estia pisoteó su pie en señal de frustración. Que Hermes envíe un mensaje al interior. Que Ryota se rinda, o al menos que siga con vida. Oh, por primera vez, esta pequeña diosa había regañado a Loki tan duramente que Loki se olvidó de responderle con descaro. Hefesto y Hermes intercambiaron una mirada, y en los ojos del otro, vieron la misma preocupación por Ryota.
Loki también podía sentirlo. Por mucho que no quisieran admitirlo, las probabilidades de Ryota ahora eran básicamente cero. Dentro de la proyección, Ottar se movió. ¡Boom! En el instante en que cargó, todo el piso se derrumbó. Su velocidad era varias veces, no, docenas de veces, más rápida que antes. Esa enorme espada negra suprema se dirigió directamente hacia la garganta de Ryota. Pero justo cuando la espada estaba a punto de impactar, ¡boom! El aire se retorció violentamente. El ojo derecho de Ryota giró como un remolino y, en un instante, todo su cuerpo pareció desaparecer en otra dimensión. Crash, la espada gigante se estrelló contra el suelo, abriendo una zanja tan profunda que desapareció en la tierra. Ottar se quedó paralizado y sus pupilas rendijas se encogieron. Magia sin cántico. ZZZZZ, el aire se distorsionó nuevamente con un zumbido, y Ryota reapareció encima de un pilar de piedra a decenas de metros de distancia, tan firme como podía ser. Miró a Ottar y sonrió. Muy seguro que es útil. ¿Pero transformaciones? Sí, también las tengo. El siguiente segundo. Una abrumadora oleada de chakra brotó del cuerpo de Ryota, aplastando instantáneamente el pilar hasta convertirlo en polvo. Entonces, el chakra azul y violeta comenzó a girar, desgarrando el aire, condensándose. Primero, se formó una enorme caja torácica a su alrededor, protegiéndolo. Luego, las fibras musculares y los tendones tomaron forma, delineando su contorno. Luego vinieron los brazos. La etapa inicial de Susanoo se completa en un instante. Aún me falta algo de intimidación, supongo que lo llevaré aún más lejos. El chakra continuó fluyendo, haciendo que la caja torácica se retorciera y creciera. En un abrir y cerrar de ojos, un esqueleto gigantesco envolvió a Ryota en su interior. Balanceó sus dos brazos experimentalmente, pero su rostro decía claramente: no es lo suficientemente bueno. No parece lo suficientemente amenazante. Vamos un paso más allá. Mientras hablaba, el chakra azul y violeta explotó hacia afuera nuevamente, brotando enormes alas de energía de la espalda del esqueleto. Sus brazos se duplicaron de 2 a 4, cada uno agarrando una espada de chakra que se balanceaba salvajemente. Pero Ryota no había terminado. ¡Bum! Otra explosión masiva. La tercera etapa de Susanoo se realizó plenamente. Un gigante colosal de chakra, que casi rozaba la cúpula de la arena, apareció ante los ojos de todos. A la cabeza del gigante, Ryota miró hacia abajo como un dios observando a los mortales. Y Ottar se quedó congelado en el lugar. ¿Qué es eso? Incluso en modo bestia completo, su mente parecía alcanzada por un rayo, completamente incapaz de moverse. Por primera vez, sintió realmente lo que significaba estar ante un poder imbatible. No te sorprendas tanto. Todavía quiero probar esto a continuación. Ryota mostró una sonrisa desde el interior de la cabeza con forma de calavera de Susanoo, girando su muñeca. Un resplandor de chakra del jutsu sabio surgió de su mano. Déjame mostrarte, modo sabio superpuesto a Susanoo. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó, deja tu like y rompe el botón de IP, eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. Cuéntame en comentarios qué te pareció o qué fanfic quieres ver después. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente universo. Y si puedes, compártelo o míralo completo, de verdad ayuda un montón. Nos vemos en el próximo universo.